En fin, estamos ya en mesa de análisis. Como estaba hablando Vargas Llosa, creo que le toca a Paco Ignacio Taibo II comentar unas declaraciones que yo creo que hay que saludar por su sinceridad. O sea, yo creo que Vargas Llosa tiene varias cosas buenas. Tiene algunas novelas muy agradables de leer. Cada vez que apoya a un candidato de derechas, ese candidato pierde las elecciones, y luego a veces es maravillosamente sincero. En este caso decía, lo importante en las elecciones no es que haya libertad, sino que la gente vote bien, que es lo que yo digo. No sé cómo lo ves tú. Es divino, Vargas Llosa, es divino. Más allá de las novelas que me siguen gustando, y de veras tengo que hacer un esfuerzo para no tirarlas a la basura y mantener mi amor literario por alguna de sus novelas, hay que hacer lo que decía Benedetti. Benedetti decía que Vargas Llosa había que leerlo, pero no oírlo. Y me parece muy claro, ¿no? Votar mal. Pero ¿qué jeta tiene el tío este? Que define qué es votar mal y votar bien. ¿Según qué? Según cómo, según desde dónde. Y tiene aire por donde quiera que pasa, ¿no? El problema, tal como lo vivimos en México de una manera cruda. Dejasteis fuera México a propósito todos los de esta mesa, pero llevamos 3 años de bombardeo mediático todos los días. Todos los días se construyen conjuras mediáticas contra el presidente Morena y la 4T en México. Todos los días. Y desde las más descaradas, insultos, notas falsas, información trastocada, todos los días. Yo vivo en este universo. Los partidos tradicionales en México están hechos una reverenda mierda. Está la derecha conservadora agrupada en estos momentos, PRI, PAN, PRD, está en el 30% del proyecto electoral. Y entonces, ¿qué les queda? Después del desmorone que han sufrido en las pasadas elecciones y el que van a sufrir en las próximas, porque vamos a arrasarlos. ¿Qué les queda? Les queda la recomposición. Y de veras, si hay, cuando uno dice no hay nada nuevo bajo el sol, nanay, nada de que no hay nada nuevo. Lo que estamos viviendo en México es una reconstrucción del pensamiento conservador en acción, no pensamiento. Pensamiento es una palabra noble para referirse a estos canallas, ¿no? Lo que hay es una reconstrucción muy sólida donde se vinculan varias cosas. Se vincula la oligarquía, y nunca mejor usada la palabra, los oligarcas, que están defendiendo intereses económicos confesables e inconfesables, los cogen juntos y los mezclan. El capital internacional, y curiosamente, para sufrimiento de los mexicanos en los últimos años, no sientes el horror de la presencia de la cercanía de Estados Unidos, sientes a las transnacionales españolas en plena operación, a una masa, una base de opinión creada de los despechados del nuevo régimen, ¿no? La llegada de la 4T y de Andrés al gobierno ha dejado heridos en el alma, el corazón, al tío que vendía vales de gasolina siendo funcionario público, al que pagaba la cuenta de un restaurante al doble de lo que valía y mochaba, como dicen en México, mochando, mita y mita, pa' ti, pa' mí. Ha dejado al que se robaba papel en las oficinas. Ha dejado a tipos verdaderamente gloriosos desde el punto de vista de la pillería, como el que se reveló hace un par de años, que había puesto un reloj checador. En España se llaman relojes checadores donde se ficha. Donde se ficha el trabajo. Rentaba a 50 pesos la fichada de una oficina fantasma y tenía 50 que pagaban renta por ir a esa oficina que no existía a fichar. Y bueno, hay algunos divinos, porque el nivel de tontería o corrupción, yo hablaba en el lugar donde me fue a tocar reconstruir, de cómo había un director del Fondo de Cultura que se había comprado de saldo una bodega de vino francés. Y cuando dije, ¿y para qué la quería? Para un restaurante privado en la Panda Baja que tenía nuestro edificio en el Ajusco. Y les digo, ¿y las pruebas? Y me contestaba muy amable un compañero que trabajaba en esa área, decía, se bebieron hasta los corchos. Este mundo de la pillería tiene un ala intelectual. Otra vez estamos haciéndole un favor a las palabras verdaderamente intelectuales. Esta canalla
que vivió del viejo régimen, vivió de consulados, becas, prestaciones, revistas que se les compraban suscripciones en 50,000 ejemplares y luego no se distribuían, becas, apoyos, etc. Y todo este mundo de la intelectualidad, entre comillas, de derecha, nostálgicos del viejo régimen, porque nostalgia en fuerte. Si hacemos de nostalgiar un verbo que está muy bien, tú nostalgia, yo nostalgia, estos miserables nostalgia en duro del viejo régimen, se han incorporado, junto con todo lo demás citado, a producir información falsa, dolosa, pecaminosa, mentirosa, a una estructura mediática que ya estaba ahí. Periódicos, televisiones y radio. Yo diría que un 85% de lo que hoy puede consumir un mexicano y una buena parte de la red manipulada a través de bots, ha tenido la suma de todo esto, la carroña. Lo que vosotros me llamáis mafia mediática, es realismo socialista en México. Todos los días. La semana pasada fui injuriado en el diario más grande de México, que me llamó Soez. Y dijo, Taibo, ¿qué es Soez? Y yo dije, anda, por primera vez estoy contento. Sí, soy Soez y me cago en vuestras abuelas demostrando que soy Soez para poder justificar. O sea, este es el nivel del debate. Y no hay duda. La nueva entramado antidemocrático es un entramado mediático. Y las grandes batallas que hay que dar son batallas de opinión y de reinformación contra la desinformación. No hay ninguna duda. Porque además yo creo que tienen pronosticado, en el caso mexicano, sobrevivir por lo menos hasta dentro de 2 elecciones, porque la próxima se las vamos a volver a ganar, ¿sí? Porque el poder popular que se ha construido va a seguir votando al modelo progresista, a pesar de nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestra ausencia de máximas virtudes. Y tienen un plan, yo qué sé, si tienen un plan, o simplemente es esta condensación de odios que se expresa mediante, porque hay una cantidad de irracionalidad, de mentiras falsas, de exabruptos, pero también unos odios profundos que son racistas, clasistas y machistas. Y hay un tono de clase, de pobres, pinches, pobres, os llegó vuestra hora, pero no va a ser para siempre. Moriréis pobres, pinches y pobres, dirá la oligarquía en su conglomerado mediático. Sí, justo hace un par de días estaba viendo la adaptación audiovisual de tu novela Patria en Netflix y me ha sorprendido gratamente que no esperaba verte por aquí. Y en esta novela y también la adaptación audiovisual narras un periodo crucial de la historia mexicana, que es a mediados del siglo XIX y es el momento en el que México se transforma de una colonia a un estado constitucional. Es un momento que es crucial para entender cómo se construye la noción de patria en México. Y yo quería preguntarte, porque en México también tenéis experiencia con eso que Gramsci denominó parlamentarismo negro, es decir, los poderes no democráticos del Estado que condicionan en última instancia los mandatos representativos. El ejemplo más claro es el narcopoder, que tiene ramificaciones en las instancias políticas, en las instancias económicas, judiciales, policiales y también mediáticas. Te quería preguntar por cuál está siendo el papel y las resistencias que se está encontrando López Obrador a la hora de transitar desde este narcoestado a un estado más democrático. No, yo creo que el gran enemigo no es el narcoestado. En esta confrontación que estamos a medio camino, el gran enemigo es algo que en México se ha definido como un término muy bonito, se llama chayote. Chayote, que es planta comestible no recomendable a todo el mundo, significaba el dinero de los fondos de reptiles. Cada Secretaría de Estado tenía una nómina. Si estabas en zona de poder mediático, podías estar en la nómina de 3, de 4, de 5. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guanajuato, bla, bla, bla. Y el mundo del chayote llegó a estar tan extendido en la política mexicana que era excepcional. Los periodistas estaban a salvo de los sobresueldos de los fondos de reptiles. Por lo tanto, eran portavoces de los que les pagaban realmente. Recuerdo haber visto una vez a un jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes de México diciendo que lo que le pagaban el periódico no era nada,
que él ganaba el triple a través de chayotes. Claro. Y los chayoteros de ayer son los portavoces de la, comillas, libertad de expresión de hoy. Cuando se construye una guerra mediática, la manera como se informa es muy divertida. Por ejemplo, abres la red de un periódico y ves que el tema del aumento del COVID es tratado y informado diariamente en base al global. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de estos 3 años? Y no al común, que es aumenta o disminuye el número de infectados día a día. Hay menos infectados que llegan a hospital y que no llegan a casos mortales. No, lo que se informa es el acumulado. De tal manera que la cifra siempre crece y cada vez es más terrible y cada vez más espantosa. Esta manipulación sencillita, es práctica cotidiana de la mayoría de los medios de comunicación. La manera como en España se informa de México. Yo de veras me sorprendo cada vez que paso por España y veo a mis amigos españoles decir, ¿y de dónde sacáis esta información? Porque de repente me dicen, bueno, claro, pero es que las empresas de las transnacionales eléctricas defienden la energía limpia. Y yo digo, pero ¿estás hablando en serio? ¿No conoces el fondo del debate entre energía limpia y energía sucia? Lo que defienden son las prebendas que ganaban simulando que hacían energía limpia, que es diferente. Eso es lo que están defendiendo. La mala manera como se ha informado sobre México en España, cómo se ha registrado a la 4T. El otro día veía una noticia intrascendente y resulta que era el mismo día en que en México se habían dado 100.000 becas a estudiantes de enseñanza media de familias pobres. Y esto no vi ningún medio que lo comentara en España, y 100.000 becas pesan, porque era la 6ª vez que se hacían becas de este tamaño en los últimos años en México. Y en cambio había una sobre si López Obrador había perdido 2 puntos de aceptación, cuando está en el 61. Pasar del 61 al 73 o del 61 al 59 es intrascendente. Ya, lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que un gobierno con 3 años de existencia tenga un índice de rechazo tan bajo, ¿no? Pero el ángulo no era ese, el ángulo era, había perdido 2 puntos. Entonces la manera como se informaba, que es el reflejo, la prensa y los medios españoles informan sobre México siguiendo la línea que manda los periódicos y la prensa oligárquica mexicana, están en la misma tono. Por lo tanto, tu capacidad, lo de Venezuela es para llorar. ¿Cuántas elecciones democráticas ha habido en Venezuela? De esas nunca se informó. 2 elecciones conflictivas y una en la que medio perdieron. De esas se informó a plana completa y con fotos de los que bailan como ahí en la emisión que pusiste. O damos la batalla, en serio, progresistas, y yo me limitaría a decir honestos, con un poco de ética profesional. Mi padre, que fue periodista toda su vida y que era de izquierda, claro, hubiera hullado de ver el manejo informativo que estamos viviendo. Y sí hay nuevo bajo el sol, han cambiado los partidos políticos, perdiendo poder, desacreditándose el fenómeno de la política en términos generales, que muchas veces han promovido, están siendo sustituidos por unas nuevas fuerzas de registros no partidarios y de registros, sin embargo, claramente oligárquicos. Y no es Goebbels que te decía, tú calumnia 8 columnas y ratifica a 8 puntos en la página 32 del periódico, aunque sí es Goebbels. Había que revisar cosas históricamente como el manejo antijudío de la prensa nazi en 1932, las cosas que se decían en los periódicos. O había que revisar la historia del Fondo de Reptiles en la historia de España, ¿no? ¿Cómo se generaron? Que ya se daba por hecho. ¿Tú cuánto tienes de Fondo de Reptiles?, preguntaba el ministro de Interior al ministro de Exteriores. No, yo poco. ¿Y necesitas más? Sí, yo necesito. Había que ir un poco hacia la historia para encontrar la génesis de las
¿cómo lo llamarlo? Lo llamáis mafia de la información y con sentido, pero había que encontrarle también un nombre bueno, porque últimamente los nombres están muy, muy tontos. Como eso de que, pero tú eres populista. Claro, yo soy populista. ¿Y vosotros qué sois? ¿Antipopulares o qué coño? Yo sí soy populista, populachero, populacho. Soy plebe, no tengo problemas, lo asumo. Pero ¿y vosotros qué sois? ¿Antipopulares? ¿Clasistas? ¿Racistas? O sea, vamos jugando limpio. Pues ya nos pusieron un membrete sociológico de fabricación exótica por parte de las academias blandas. Y ahora, no, yo no soy populista. Tío, sí, es terrible tener que decir yo no soy populista, por eso yo ya decidí que no pierdo el tiempo. Yo sí soy populista, no tengo problemas. Ina. Yo en realidad tenía una pregunta más para Paco, ya que seguíamos. Miguel decía ahora que Inda, el periodista que falsificó las pruebas contra Pablo, en particular contra Podemos, está quemado. En México hemos sido también testigos de conspiraciones muy importantes durante la campaña electoral para tumbar a AMLO, pero no podemos decir que los creadores de la Operación Berlín estén quemados, ¿o sí? Porque yo veo a Enrique Krause como si nada, Porque al periodista que contrató como si... Mija, ¿qué culpa tengo yo que Enrique Krause le den cátedras en universidades norteamericanas? En México, a nivel popular, yo creo que no se atreve a cruzar la calle del Zócalo cuando yo la cruzo. No creo que se atreva. Ahí está quemado. Pero sigue controlando espacio mediático, relaciones internacionales, apoyos de la Academia Blanda. O sea, es un fenómeno horroroso. Porque tienen reconocimiento las voces de este nuevo entramado. Y tienen contactos. Ahí está Vargas Llosa, que les abrirá la puerta si acaso no encuentran portero ese día, ¿no? Pero está muy, 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 muy... ¿Cómo lo desmontas? No te queda nada que el continuo. El machaca, machaca, machaca. Frente al calumnia 8 y que te corrijan, yo creo que hay que variar el tipo de intensidad. O sea, vamos a los tribunales a acusarlos de falsedad o vamos a pedir públicamente juicios de honor. El señor que dijo esto, lo invito a las 3 de la tarde en tal plaza a que venga y lo demuestre. O que pidan disculpas a los periodistas que se sumaron a la calumnia. No tanto judicializarlo, sino moralizarlo. Que los que se suman a la calumnia pidan disculpas. No exijo reivindicación económica ni que me paguen por daños ejercidos. Exijo que pidan perdón por haberse sumado a la calumnia. O sea, llevar al debate ético más que el debate judicial. El debate judicial es peligroso porque es un entrampadero que, como decía Martín, es el mismo entrampadero, una variante del entrampadero.